una generación bombardeada de información. Hoy en día, sí, ¿verdad? La información ya está, y metes ChatGPT, Cloud, Gemini, preguntas, haces preguntas, obtienes respuestas, puedes empezar a indagar en las redes sociales, pero nunca habíamos tenido tanta acceso a la información como hoy. Puedes mirar sermones, podcasts, ideologías por aquí, por allá, cursos de superación personal por todas partes, eh, influencers, claro, de aquí y allá, ¿no? Las redes sociales han hecho que millones de personas deseen ser escuchadas, vistas y seguidas, ¿cierto? Pero también ha hecho que muchas personas sean influenciadas. Entonces, ¿con qué? Con filosofías, con ideologías y corrientes de pensamiento, ¿cierto? Hoy ya te encuentras cuando quieres hablar con alguien, otra vez me llamó la atención porque pensarías que el que está pidiendo allá afuera para los chescos, limpiando el carro, no te va a responder con una ideología y me sorprende que ya anda, bueno, no voy a decir con qué, pero ya está bien educado con todas las mañanas. Pero entonces, cada vez tenemos más este tipo de situaciones en nuestras vidas, ¿no? Somos influenciados, pero la iglesia fue llamada para hacer influencia. Hermanos, el mundo está en caos y hay mucha comezón por escuchar, ¿cierto? Podemos ver, sí o sí, el mundo está en caos porque cada vez las personas quieren encontrar su propia verdad. Ya no quieren la enseñanza de la verdad, quieren encontrar su propia verdad por la comezón de oír. Y la Biblia nos los advertía en 2 de Timoteo 4:2, esta sí es en TLA para entenderlo. 2 de Timoteo dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír, siendo influenciados por los mismos sentimientos, pensamientos y corrientes del corazón. Pero mira, el día de hoy quiero hablarte acerca de cómo podemos ser tú y yo entonces influencia. Hay una gran diferencia entre ser influencer y ser influencia. Un influencer convence con el contenido, pero la influencia del reino que tiene la iglesia impacta con el ejemplo. Un influencer puede inspirar emociones, pero la influencia del reino produce transformaciones. Un influencer depende del algoritmo, pero nosotros como iglesia dependemos del Espíritu Santo. Si nos dejamos guiar por Él, si nos dejamos moldear por Él. Entonces Dios llama a la iglesia a ser influencia de una forma muy interesante. Cuando tú dices llamar a ser influencia, pensarías que uno se vuelve el centro de atención. Pero la Biblia manda a que la iglesia sea influencia, mas no el centro de atención. Porque lo que nosotros somos un reflejo de Cristo. La iglesia debe reflejar a Cristo, debe reflejar su vida, su conducta, sus reacciones, sus decisiones, su corazón y su amor a las personas alrededor. Y, y aquí es donde me llamó la atención ver la iglesia de los Hechos. Hemos estado viendo las casas de oración Hechos, ¿verdad? La verdad que ha estado muy padre los temas que hemos estado viendo a través de lo que ha estado enseñando la pastora Diana. Pero la iglesia nunca diseñó, si te fijas en la iglesia de los Hechos, la iglesia nunca diseñó estrategias de marketing. Nunca dijo, hay que hacerlos bien atractivo con esto. Hay que hacer el gancho. ¿Cómo se le llama ahora en el marketing? Es el hook, ¿no? Del video. Hacer algo dramático para que puedas verme. No, simplemente vivió el evangelio. La iglesia de los Hechos simplemente vivió el evangelio y mira lo que fueron los resultados. El resultado fue en Hechos 17:6. Fíjate lo que dijeron de la iglesia de los Hechos. Dijeron, estos que trastornan el mundo entero, también han venido aquí. Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. Entonces, yo te podría hacer una pregunta. La pregunta no es, ¿cómo podemos tener más influencia? Sino la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿cómo vivió la iglesia para que su influencia fuera inevitable? ¿Cómo vivió la iglesia de los Hechos para que su influencia fuera inevitable? Dijo Thanos, I am unevitable. Sí, soy inevitable. Eso me llamó mucho la atención. Hermanos, tenemos toda la identidad
de Cristo en nuestras vidas para ser inevitables, para ser inevitablemente influencia a los que están a nuestro alrededor. Pero, ¿cómo le hizo la iglesia? Y yo estaba buscando una palabra porque trastornar a lo mejor se escucha muy fuerte, pero hay una similitud entre la palabra trastornar y disrumpir. Y la similitud fundamental radica en la capacidad de detonar una alteración. ¿Sabes qué es disrumpir? Es venir y cambiar lo que era, ¿sí? En otras palabras. Te voy a dar un ejemplo para que sea más fácil. Lo que le hizo Netflix a Blockbuster, ¿sí? No sé si sabe la historia, ¿sí? Ahí está la información. Blockbuster tenía una forma de hacer las cosas. Netflix vino y dijo, se pueden hacer diferentes, pero el mundo está acostumbrado a hacerlo así. No, hay una forma diferente de hacerlo. Hermanos, tenemos una forma diferente de vivir. Como cristianos tenemos la capacidad de disrumpir lo que es normal para la sociedad. Es normal vivir afligido, es normal vivir con depresión, con problemas, con deficiencias para la sociedad, pero en Cristo eso no es normal. Un hijo de Dios viene a disrumpir lo que el mundo llama natural. Nosotros venimos a disrumpirlo con el amor de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en Él encontramos propósito, visión, llamado para nuestras vidas. Amén. Eso es la iglesia. Y sabes, ¿cómo lo podemos nosotros llevar a cabo? Estaba sacando, la verdad que ayer todavía estaba, Señor, sigue hablando a mi corazón porque tenía muchos puntos y solamente puedo dar 3. y, puntos importantes que nos lleven a ser de impacto, a ser influencia a nuestra sociedad. Y Efesios 5 responde a esa pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? En Efesios 5, te lo quiero leer, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en el 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo comenzamos entonces a hacer influencia? Número 1, imitamos a Dios, siendo imitadores de Dios. Efesios 5:1, si lo vas a subrayar, pon sed pues imitadores de Dios. Y sabes que es importante, antes de influir en el mundo, debemos tener claro a quién imitamos. Porque, sabes, indudablemente, a lo mejor tú pensarías, no, yo soy genuino, pero a alguien estás imitando. A alguien imitamos. Alguien influye en nosotros. Alguien o algo influye en nuestra forma de vivir, reaccionar, cómo hablamos. La cultura ¿qué nos invita la cultura? Nos invita a imitar a celebridades, tendencias, ¿verdad? O modelos de éxito. Oye, en serio, que créeme que en Facebook te salen un chorro de modelos de cómo superarte a ti mismo, modelos de éxito aquí, allá. A mí me fue muy bien porque hice esto, haz lo mismo y te empiezan a vender cursos. Pero luego digo yo, tenemos la palabra de Dios porque cada uno de nosotros tiene un propósito y un destino. Y a veces podemos invertir, que digo, no está mal, sí, sí, prepárate, invierte, pero no dejes de invertir en la palabra de Dios. Porque aquí está tu propósito, tu destino, lo que Dios preparó para ti, para mí, ese éxito que Dios tiene predestinado para ti, lo vas a encontrar conociéndolo a Él. Ahí yace la verdadera diferencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una iglesia de influencia? Imitándolo a Él. Pero primero hay que ver qué estamos imitando, ¿no? Ponte a pensar, ¿cómo son mis reacciones? ¿Quién me inspira? ¿Quién es mi inspiración? ¿Un influencer, una tendencia, un modelo de éxito? Pero Pablo dice, imiten a Dios, imiten a Dios. A veces, fíjate, como iglesia podemos pensar, ¿y cómo ha estado hoy esa tendencia? Una iglesia famosa de miles de personas. ¡Wow! ¿Cómo quisiéramos ser como ellos y tener esa influencia que ellos tienen? No se trata de eso. No se trata de copiar el éxito de alguien más o que eso influya. Y sabes qué, mucho menos imitar las formas del mundo. Desafortunadamente, hemos visto cómo la sociedad cada vez colapsa más y no lo podemos negar, ¿cierto? Cada vez la Biblia nos había advertido que habría personas amadoras de sí mismo, que siempre busquen su bien propio, sin afecto personal. Y estamos viendo eso. ¡Qué barbaridad! Hay homicidios, no se habían escuchado homicidios de adolescentes hacia adolescentes como hoy.
Quiere decir que estamos viendo una sociedad que cada vez más se desquebraja, pero la pregunta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos tú y yo para hacer influencia? ¿Dónde está la iglesia que se levanta para poder imitar a Dios en lo que Dios puso en cada uno de nosotros? Porque, sabes, desafortunadamente, para tratar de influenciar a las personas, muchas veces la iglesia ha metido modelos y formas del mundo. Hay que atraerlos con una muy buena música. Hay que tener el mejor grupo musical de alabanza y con esos ritmos que están sonando en el mundo, que sabemos que llama la atención de las personas, hay que ponerlos, hay que cantarlos, hay que meterlos. El ambiente. Ahora tiene que ser oscuro atrás, oscuro todo, con lucecitas, porque eso atrae. No, ahora hay que vestirse de esta manera. Ahora hay que traer pantalones rotos y no peinarse, porque eso atrae. Y la iglesia empieza a copiar modelos y tendencias. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra principal función? Es imitar a Dios. Imitar a Dios, no tendencias, porque entonces nos volvemos vacíos. ¿Sabes? Sé que ya lo he dicho anteriormente, pero me encanta, es un ejemplo muy padre que Dios habló en nuestros corazones. Hace ya, por allá por 1800, estábamos de líderes de jóvenes, mi esposa y yo. Y empezamos a trabajar con un grupo de adolescentes. Y me acuerdo que en ese tiempo eran como 10 adolescentes, ¿verdad? Sí, más o menos. Y estábamos orando y yo llegué con esto, queriendo meter un modelo del mundo. Bueno, hay que levantar el grupo. Y me acuerdo que le pedía al grupo de alabanza si me acompañaba el sábado para hacerlo bien padre, ¿sí? Hasta a mi prima Cintia le invitaba que cantes con todo, saca el FUA, ¿no? Y yo creo que a los adolescentes les va a encantar, se van a aprender con la música. Y decía, vamos a hacerlo espectacular. Ah, pasó. Híjole, necesitamos, ya sé, mejores juegos. Hay que hacer juegos más así emocionantes y vamos a comprar esto, vamos a comprar aquello. No pasó nada. De pronto empieza a orar mi esposa y dice, como dice un hermano por allá en San Felipe, túmbate el rollo. Dios me habló que nos fuéramos a lo básico, que los lleváramos a conocer a Cristo. ¿Cómo? Hay que sentarlos y hay que leer la Biblia y orar. No, ¿cómo crees, amor? ¿Cómo crees? Se van a enfadar, se van a ir, los morros lo que quieren es acción. Y empezamos, bueno, pero al final sentí en el corazón, bueno, vamos a hacerlo. Empezamos a hacer un círculo, nos sentamos a leer la Biblia y de pronto empiezas a ver cómo los jóvenes, de ahí venía Vanessa, experimentó esa parte de ese inicio, ¿verdad? Este, y empezamos a leer la Biblia simplemente. Y los jóvenes empezaban a hacer preguntas, se empezaban a interesar por lo que decía la palabra, empezaron a hacer algo diferente. ¿Sabes qué? Tumbamos todas las bocinas y simplemente con una, no las tumbamos, no, ya no las usamos, simplemente con una guitarra. Empezamos con una guitarra. El Espíritu Santo se empezó a derramar. Los jóvenes empezaron a tener ese encuentro con Dios. Empezamos a decir, no somos nosotros. Lo que quiero es que conozcas a Cristo, que conozcas que también le puede hablar a un adolescente de 11, 12 años, que es especial y que no fue un error, que Dios tiene propósito y llamado para su vida y que hoy ha sido predestinado para estar el día de hoy y habitar en familia. Amén. Entonces empezaron los jóvenes a impactarse. Me acuerdo que en una ocasión estábamos y empezó a moverse el Espíritu Santo con palabra. 10, 15, 20, 30 jóvenes, 40 jóvenes, llegaron a ser 60 jóvenes, 50, casi 60 jóvenes. Y todo inició con algo no convencional. Algo que si tú lo ves en lo natural no es nada de atractivo. Que tú le digas a un joven, vente, vamos a leer la Biblia, ¿va? Pero si el Espíritu Santo te lo dice, hazlo. A lo que me refiero, iglesia, necesitamos no copiar modelos del mundo, necesitamos estar conectados con Dios para poder ser luz y entonces alcancemos a la siguiente generación. Amén. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La Biblia nos enseña que conocer a Dios es una experiencia íntima. O sea, para imitar a Dios necesitas conocerle. ¿Sabes? No conocer una religión es conocerlo a Él y esto es algo relacional. Es relacional, es una intimidad con Dios y es una relación transformadora, no solo un conocimiento intelectual. ¿Sabes? Porque hay que analizarlo bien. Yo creo que como iglesia a veces podemos tener acá un concepto de Dios, pero no es tener conceptos, es experimentarlo en la vida. ¿Sí? Estaba leyendo un libro
que se llama cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Y el autor citaba a un filósofo que dijo, enséñale al hombre algo y no le vas enseñando nada, algo así. Hablando de que si te enseño algo para que se te quede acá, no lo vas a aprender si no lo experimentas, si no lo vives. Dios no está solamente para tenerse en un concepto mental, es para vivirlo, para experimentarlo y imitarlo. Amén. Eso necesitamos hacer como iglesia. Y aquí te va algo crucial. Me encanta lo que agrega Pablo. Voy a imitar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo imito a Dios? Pablo no lo dejó en vacío en esto. Continúa. Algo precioso añade. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo? Como hijos. Verá, si lo ponemos aquí. Ahí viene, se los prometo. Es Efesios 5.1. Perdón, Efesios 5.1. Como hijos amados, dice. ¿Cómo voy a ser imitador de Dios? Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo? Como hijos amados. Como hijos amados, esto nos da identidad. ¿Cómo puedo yo reflejar a Dios? ¿Cómo lo puedo imitar? Es porque me parezco a papá. ¿Sí o no? La palabra que utiliza aquí, hijos, no está hablando, hay tres formas en que la Biblia describe un hijo, hijos bebés, maduros y lo que es la identidad como hijo. Cuando nace un bebé, tú dices, ay, se parece al papá, tiene los ojos de papá y le hice igual que papá, ese puchero es como papá, bien berrinchudo como papá. No, a eso se refiere. Esa característica que tú y yo tenemos como hijos. Y sabes, yo creo que es algo sumamente importante que como cristianos tú y yo podamos entender. A veces no hemos conocido a Dios como Padre. Cuando tú y yo conocemos a Dios como Padre, te das a dar cuenta que hay identidad en ti, que hay propósito, destino, que ya no eres el tranzas, que ya no eres el gordito, la gordita, la flaca, el flaco, el alto, el chupacabras, ya no eres esa persona. El quetro, ¿no? Que dicen que trompudo. Le estoy dando ideas, ¿verdad? Ya no eres esa persona, pero sabes, la única forma en que lo vas a poder tener en ti es que sepas que eres hijo. El día del padre estaba preparando una palabra y Dios me habló bien fuerte en el corazón. Para poder ser padre necesitas entender que primero eres hijo. Porque depende de cómo viviste tu experiencia como hijo, es como puedes tener una experiencia con un Padre celestial. Y Dios viene a transformarlo. Necesitas entender que puedes ser imitador de Dios porque eres hijo y amado. Ahí yace una connotación sumamente importante. ¿Sabes qué significa ahí amado? Que fuiste escogido y fuiste predestinado. ¿No me lo crees? Mira, te lo voy a leer. Dice en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Te voy a escribir algo que me voló la cabeza y creo que aquí podría terminar el mensaje. No te preocupes si tus papás no te compraron una cuna cuando naciste. Dios creó el mundo para tu llegada. Eso me hizo entender, Señor, gracias. No puede ser un error. Tú no puedes ser un error. Si estás aquí el día de hoy es que fuiste predestinado. Bueno, ¿me puedes poner ese versículo? El 1:4. Fíjate, esto cuando lo estaba leyendo le dije, Señor, gracias. A veces me siento que me quiero comer un gusanito. Dice, dice, según nos escogió en él, ¿qué? De la fundación de la tierra. Entonces me doy cuenta que él creó todo lo que existe. Los pajarillos, la cucarachita. Lo creó porque él sabía que tú ibas a llegar. Entonces me hizo entender, gracias, Señor. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Ese eres tú y yo. Y fíjate lo que dice, fuimos predestinados para ser adoptados hijos, hijos amados, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, te hizo acepto e hijo. Con eso lo tengo todo. Con eso tengo toda la identidad del Padre para imitarlo. Lo que quiero que entendamos como iglesia es que
nuestra identidad produce nuestra influencia. ¿Sí? Nuestra identidad produce nuestra influencia. Necesitamos conocer a Dios, porque si conoces una religión, no vas a ser efectivo. Si conoces el hacer sin eficiencia, no, vaya la redundancia, no vas a ser efectivo. Pero si conoces a Dios y dices, yo me parezco a papá. Papá habla así, papá actúa así, papá ama, papá perdona. Esa identidad tú la tienes porque tú fuiste amado y acepto en Él. No te vuelas eso a la cabeza. Espíritu Santo, revélanos esta parte de que somos hijos. Por eso dice Pablo, imitad a Dios como hijos amados, no como religión. Yo creo que si nosotros como iglesia entendemos esto, si tú y yo entendemos que podemos imitar a Dios por causa de que fuimos adoptados y somos hechos hijos y todo el ADN de Él, todo lo celestial, todo lo que Él posee está en ti y en mí, vamos a ser efectivos cada vez que hablamos, cada vez que caminamos, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, en la forma en que vemos las circunstancias adversas, puedes decir, no hay problema, papá está a cargo. Por ahí, ¿se acuerdan que hablaba, me acuerdo del pastor de un ejemplo, del piloto de avión, estaba ¿cómo se dice? Una turbulencia. Entonces, no estaban, y vi un niño que estaba tranquilo, estaba dibujando. Y le preguntaban, oye, ¿cómo puede estar tan tranquilo? Es que mi papá es el piloto. Es cuando conoces a papá, conoces la esencia de papá. Y cuando lo conoces en la palabra, te vas a dar cuenta que todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito para ti y para mí. Que dijo, yo voy a estar contigo, aún en la angustia, y te mostraré mi salvación. No importa la circunstancia que atraveses, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero ¿qué crees? No solamente para ti, es para hacer luz allá afuera. Entonces, mira, la iglesia de Hechos, en Hechos 4:13, ¿cómo vivieron ellos ser imitadores de Dios? Fíjate cómo lo vivió la iglesia de los Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, o sea, eran muy normales para la sociedad. ¿Qué pasó? Se maravillaban y les reconocían que eran bien chilos. ¿No, verdad? Que eran bien preparados. ¿Qué dijo? Que habían estado con Jesús. Cuando la gente te ve a ti y a mí, ve a Jesús. Por un tiempo estuve tan absorto de conocer, saber, para expresar. Eso nunca va a cambiar ni transformar la vida de las personas. Me puede llevar seguidores, pero nunca transforma la vida de las personas mientras yo no refleje la vida de Cristo con mis acciones, con el amor, con el perdón. Entonces, no dijeron, qué elocuentes son. No dijeron, qué inteligentes son. Qué bien habla ese brother. Qué buenas rolas cantan en esa iglesia. Qué buen show se aventaron. Esa guitarrita. Qué bien se visten. No, dijeron, reconocían que habían estado con Jesús. Iglesia, la primera influencia de la iglesia fue reflejar a Cristo. Si te dejo con algo el día de hoy, yo te dejaría con esto. Que te sepas hijo, eres hija, aún eres hijo, eres hija, y si tus padres no viven, sigues siendo hija e hijo de un Dios todopoderoso y tienes su identidad para reflejarlo en todo lo que tú eres. ¿Qué aplicación vemos aquí cuando dice imitar a Dios? La iglesia será influencia cuando el mundo pueda reconocer a Cristo en nuestra manera de vivir. La iglesia va a ser influencia cuando el mundo pueda reconocer a Cristo en nuestra forma de vivir. No sé si voy a terminar. Gracias, Señor. ¿Sabes? Siento eso, siento que necesitamos, no sé, hermanos, de aquí cuántos han tenido esa revelación de Dios como Padre. Para que tú y yo podamos ser influencia, necesitamos conocer a Dios como Padre. Estaba hablando con un hermano allá en San Felipe. Y le decía, es que sabes que tú estás sirviendo a Dios, y sí lo es, un Dios todopoderoso, magnífico, soberano, temible, pero es tu papá. Y a veces tenemos como una imagen de Dios como si lo sirvo, pero está lejano.
O tenemos una imagen de Dios como indiferente. Pero si tú tienes una imagen de Dios como hijo, vas a aprovecharlo porque en papá el refrigerador es tuyo. La cama está tendida y la mesa está servida. Y por eso lo tienes todo en Él para salir allá afuera y decirles, quiero hablarles de papá, que también está para adoptarte a ti y a ti. Lo tengo todo en Él. La palabra de Dios dice que Él lo llena todo, la plenitud de Dios. Y creo que con esto voy a terminar, porque el segundo punto, no voy a alcanzar a llegar al tercero, pero el segundo punto es andad en amor. Cuando tú reconoces que eres hijo de Dios, que eres amado, caminas en ese amor. Andad en amor. El amor hace visible a Cristo. El amor hace visible a Cristo. De otra manera, la religión no. El amor hace visible a Cristo. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Te fijas esa connotación? ¿Por qué dice andad? ¿Por qué no dice simplemente ama o ten amor? No dice andad. ¿Sí? Es una acción. Y Pablo en Efesios, te dejo de tarea, léete todo Efesios y medítalo varias veces. Porque Pablo utiliza alrededor de 6 veces la palabra andad, o sea, habla de acción, acción. No dice siente amor, dice anden en amor. Porque sabes, el amor de Cristo se vive y se demuestra. El amor se vive y se demuestra. ¿Por qué andar en amor entonces? Y aquí esto me voló la cabeza y me encantó. En Efesios 3:17 dice, fíjate que suave. Dice, te lo voy a leer todo. Para que habite. ¿Por qué andar en amor? Aquí está la respuesta. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad, y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para ser llenos de toda la plenitud de Dios, andar en su amor es comprender que en Él estás completo. No solamente decir, hemos cantado la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo, sales, hay un problema, ya no tengo nada, ¿quién soy, verdad? No se trata de cantarlo, no se trata de un concepto. El amor de Cristo no es un concepto, es una virtud que se vive. Vívelo, porque, sabes, si no lo experimentas, no lo vas a creer. Necesitas caminar en Él. Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Al morir en la cruz del Calvario, Jesús descendió hasta lo más profundo a robarle al diablo y se llevó cautiva la cautividad para darte libertad y llenarte de todo. Por lo tanto, puedo ser influencia, ¿sabes por qué? Porque ya lo tengo todo. Porque no se trata de economía, no se trata de que se resuelvan mis problemas. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si la iglesia, me encantó algo que decía Ale, le dijo a los adolescentes allá, el diablo siempre te va a decir, y esa frase me la quedé, el diablo ya no te va a intimidar con cositas fuertes, te va a intimidar con aún hay tiempo. Sí, esa frase me encantó, porque el diablo va a venir a la iglesia y decir, no te preocupes, no busques de Dios, no camines en amor, mañana. Hemos sido en México el país del mañana. Que no seamos la iglesia del mañana. ¿Qué vamos a hacer tú y yo hoy? Caminar en amor hoy. Creerle a Él hoy. Romper con las cadenas que te han atado hoy. Porque las circunstancias difíciles nunca se van a quitar, te lo puedo asegurar. Pero en Él tenemos victoria. En Él eres más que vencedor por medio de aquel que venció en la cruz de Calvario y puedes confiar en Él, que Él va a estar contigo. Dice la palabra, aunque pases por el fuego, no te quemarás y si por las aguas no te mojarás. El calor de Mexicali no te va a afectar. No me va a tumbar la... Entonces, quiero decirte que, ay Señor, gracias. Andemos en el amor de Dios, porque ya lo llenó todo. Un ejemplo más fácil que lo puedas ver. ¿Qué pasaría? ¿Tú qué crees que pueda pensar? Vamos a hacer un ejemplo muy brusco. ¿Qué podría decir el hijo de Elon Musk?
Si alguien llega y él, ¿qué diría? Ya lo tengo todo. ¿Me das tu computadora? Tómala, al rato me compran otra. ¿Sí? Eh, puede darlo todo porque sabe que con papá, pues hay de sobra. ¿Por qué no hemos sido así la iglesia? ¿Por qué estamos siempre pensando en lo que me falta? Porque no hemos conocido ese amor. Yo te invito el día de hoy a que caminemos en ese amor. La palabra de Dios dice que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Así que ya no te limites más. Yo quiero invitarte a que como iglesia seamos una iglesia que es luz, una iglesia que es influencia allá afuera. Y yo oro en el nombre de Jesús. Yo oraba, no lloraba. También lloré, pero hermanos, Mexicali, esta iglesia, LGC, me encanta cómo surgió. Le surgió del corazón de Dios. Y si tú estás aquí, no es casualidad, pero no te quedes donde estás. Por favor, no te quedes donde estás. No te quedes estancado en solamente agarrar conocimiento. Yo te quiero invitar a que experimentes el amor de Dios. Y si has venido vez tras vez, que no seamos una iglesia que se estanca en el mismo lugar donde estás sentado. Y no quiere decir que no te sientes ahí. Me refiero a que no te quedes en el mismo lugar porque Dios quiere enseñarte el propósito por el cual Él te creó. Caminemos en amor. Amen a los demás. Ama, perdona, muévete, porque viene esta parte. Si apagáramos todas las luces el día de hoy aquí y yo prendo una lámpara, van a mirar la lámpara, ¿verdad? Y puedo alumbrar y puedo ver de aquí a lo mejor a la última fila. Y nos hemos conformado con eso. Ya tengo la luz de Cristo. Pero Salmo 119 es lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Para qué hay un camino? Para caminar. Si yo alumbro con esa lámpara, me voy a dar cuenta, ¡ay, aquí estás tú! Enciende tu lámpara y ella la prende. Ya somos dos. El lugar ya se siente más iluminado por la luz de Cristo. Hay esperanza en Él. La prendió Vane y luego la prenden los demás. Me camino, ¡ay, ahí estabas tú! Cristo te ama. Hay redención de pecados, hay propósito para tu vida. De pronto empiezo a caminar y ya vi más allá del pasillo. Ahora me doy cuenta que hay una computadora de aquel lado y empiezo a encontrar el propósito y destino que Dios tiene para mí. Pero no lo voy a encontrar aquí. Iglesia, necesitamos movernos en imitar a Dios, caminar en amor y siendo luz para los que están afuera. Y créeme que tus problemas van a ser nada cuando te das cuenta que papá está presente en todo lo que haces. ¿Sí? Esa era la palabra que yo quiero compartirte el día de hoy, que seamos influencia. Y sabes, Mexicali les va a quedar chico. Mexicali nos va a quedar chico cuando seamos, que reflejemos a Cristo. No se necesita una gran estructura, eso viene por consecuencia. Agárrese porque no vaya a ser, yo te digo, no busques mucho de Dios porque no vaya a ser que este lugar no sea suficiente. No vaya a ser que la presencia de Dios se derrame de tal lugar que haya que tumbar paredes y la calle la tengas que cerrar porque se viene un puño de gente anhelante de lo que tú y yo estamos reflejando. Fue algo que dije, al contrario, más anhelemos eso, ¿no? Amén. Yo te quiero invitar, ¿por qué no nos ponemos de pie y oramos al respecto? Yo quiero, si te pones de pie, que venga con ese conciencia en tu corazón. Quiero ser influencia. Quiero ser influencia en tu trabajo, en tu casa, con la comunidad. Hoy vimos, para ser influencia, tengo que ser imitador de Dios como hijo amado, no como siervo que no conoce al capitán, como hijo. Camino en el amor de Dios porque con ese mismo amor que Él me perdonó, ahora yo puedo perdonar y amar a los demás. Y por lo tanto, esa lámpara que se encendió en mi corazón, mi responsabilidad es ir hacia adelante para afectar a los demás. Sí, no sé qué te ha detenido, no sé, piensa un momento, ¿quién nos ha detenido como iglesia? Una frase que me encantó es que tu incomodidad más grande sea tu comodidad. Sigamos y prosigamos en conocerle. Amén. Porque Dios tiene prisa. Dios tiene prisa. Dios tiene prisa de tocar corazones, de cambiar tu vida. Ya lo está haciendo. Pero ahora tiene prisa de que tú le creas. Y que seamos luz en medio de un mundo afligido. Porque no oramos y le decimos, Señor, gracias. Gracias por amarnos. Gracias porque fui predestinado para ser tu hijo. Gracias por ese amor de Cristo. Gracias porque ahora entiendo que puedo caminar en ese amor.
Gracias porque cuando yo pensaba que no podía perdonar era porque no estaba entendiendo que soy tu hijo. Y que porque tú me perdonaste y tengo tu esencia y tu identidad, yo puedo perdonar, puedo amar. Y por lo tanto, la luz que has encendido en mí, digamos como iglesia, perdónanos si no la hemos esparcido allá afuera. Perdóname si mis problemas han sido más grandes en mi percepción, porque tú eres más grande que cualquier circunstancia adversa. Y hoy como iglesia decimos, Señor, te creemos a ti. Te creemos a ti, Señor. Queremos ser influencia, mostrando tu luz, mostrando tu amor, mostrando, Señor, que tú tienes propósito y llamado. Hoy entendemos que no somos un error, que no fuimos solamente salvos para quedarnos estáticos. Hoy queremos movernos. Y si tú le crees a Dios en esta mañana, yo te digo, yo no sé por qué problema estás pasando, pero seguramente algo te puedo asegurar, que si das el paso de caminar en amor, vas a ver su gloria en tu vida. Y eso va a inspirar tu corazón en creerle, aún en medio de las tormentas más fuertes en tu vida. Gracias, Señor. ¿Por qué no cantamos un canto y le dices a